Se acaba de confirmar una noticia muy esperada. El año que viene, el argentino Nicolás Varrone va a competir en la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1. Vos te enteraste de esto y tenés preguntas. ¿Cómo llegó a la Fórmula 2? ¿Cómo funciona esta categoría? ¿Y qué tiene que hacer para poder llegar a la Fórmula 1? Te cuento todo lo que tenés que saber en un nuevo video de Fórmula Z. Hola, ¿cómo estás? Soy Zeta Salazar y fui subcampeón de la Fórmula 2 en 1998 y también en 1999 junto al equipo Trident. Nah, mentira. Soy periodista y soy creador de contenido. El segundo video en la historia de este canal, el segundo video que yo publiqué en Fórmula Z es este. ¿Qué es la Fórmula 2 y cómo puede llegar Franco Colapinto a la Fórmula 1? La verdad que yo no soy muy de creer en las cábalas, pero acá en este canal seguimos toda la campaña de Franco Colapinto en su paso por la Fórmula 2 y terminó bastante bien esa historia, así que obviamente vamos a hacer lo mismo con el caso de Nicolás Varrone. Un piloto que tiene mucho talento, pero una historia bastante diferente a la de Franco Colapinto. Les cuento. Nicolás Martín Varrone tiene 24 años, casi 25, cumple ahora en unos días nomás, y nació en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires. Para hacerte un muy breve resumen de su carrera, Nico Varrone compitió en la Fórmula Renault en Argentina y después se fue a Europa, donde se especializó tanto en Europa como en Estados Unidos en las carreras de superautos, en las carreras de resistencia. Durante 2021 y 2022 compitió en diferentes series de Le Mans, tanto en Europa como en Asia, también en las 24 horas GT Series y en el IMSA Sports Car Championship, un campeonato de superautos de Estados Unidos. Pero en 2023 fue cuando Nicolás Varrone verdaderamente se destacó en el automovilismo internacional. Ganó el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y también ganó las 24 horas de Le Mans en su categoría. Piensen que hay pilotos que compiten en las 24 horas de Le Mans 15 veces, 20 veces y nunca las ganan. Nico Varrone ganó las 24 de Le Mans el mismo año en el que ganó el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. Esos resultados y probablemente muchas reuniones, mucho lobby, me imagino, con agentes, con marcas, con sponsors, con muchas personas, le permitieron hacer a Nico Varrone una prueba de postemporada a fines del año pasado en la Fórmula 2. Como su nombre lo indica, las pruebas de postemporada son los test de fin de año que hace la Fórmula 2, los hace en Abu Dhabi, mismo lugar donde se corre la última carrera del campeonato de la Fórmula 2, y fue donde el año pasado en diciembre Nico Varrone se midió contra las principales promesas, los principales jóvenes talentos de Europa y del mundo ahí en la Fórmula 2. ¿Qué pasa? Que claro, Varrone fue parte de estos tests de postemporada en un contexto muy diferente al de los demás pilotos. Mientras todos los corredores hicieron entre 250 y 300 vueltas, Nico Varrone hizo solamente 63. ¿Por qué? Porque las pruebas duraron 3 días donde se hicieron 2 pruebas, una de mañana y una de tarde por día, y Nico Varrone solamente pudo participar en el día 3 de estos test de postemporada. Además, la mayoría de los pilotos manejó su propio auto, el auto en el que corrieron toda la temporada, en su mismo equipo, con sus mismos ingenieros. Varrone solamente tuvo un día y en un auto prestado, el Ice Racing de Joshua Duerksen, del paraguayo Duerksen, así que imagínate. Y además el argentino llegaba después de más de 4 años sin correr en un auto de fórmula. Varrone se especializó en otra cosa, se especializó en otro tipo de auto. Así que sin un mango y en un auto prestado, Nicolás Varrone participó solamente de un día, del día 3 de los test de postemporada de la Fórmula 2, que tuvo 2 jornadas, una de mañana y una de tarde. En la jornada de la mañana, Varrone corrió 39 vueltas y fue el más lento de los 22 pilotos. Claro, tenía que aprender cómo era correr un Fórmula 2. Y en la jornada de la tarde, Varrone solamente pudo correr 24 vueltas y quedó segundo. Fue el segundo más rápido de los 22 pilotos. Fue el segundo más rápido y quedó a una décima de segundo de Pepe Martí, que fue el más rápido de la jornada y que corrió todo el año en la Fórmula 2. ¿Me entendés el contexto en el cual Varrone queda segundo en estos test de postemporada? Una locura. Y ahí, claro, varios equipos, no solamente Ice Racing, otros equipos también, ahí muchos equipos dijeron, ojo, ¿qué pasó acá? Y ahí un poco se abrió la puerta para que Varrone llegue a la Fórmula 2. Una puerta que por supuesto se la abrió él solo porque en términos de probabilidades no había muchas chances. Pero eso fue en diciembre del año pasado y hoy recién 10 meses después de estos test de postemporada, 10 meses en los que seguramente hubo que buscar sponsor, marcas que acompañen, se confirma la noticia de que Nico Varrone en 2026 va a competir como piloto titular en la Fórmula 2. No estoy muy seguro, pero creo recordar que cuando pasó todo esto en diciembre del año pasado, hubo un youtuber que subió un video al respecto diciendo que Nico Varrone lo había hecho muy bien y que se merecía una oportunidad en la Fórmula 2.
no me acuerdo quién era el flaco, pero si lo llegan a saber, si lo llegan a ver, díganle, reconózcanle que la verdad que la vio. Perfecto, ya sabes quién es Nico Barrone y cómo llega a la Fórmula 2. Ahora lo que te vas a estar preguntando es cómo funciona, cómo es la Fórmula 2, qué diferencias tiene con la Fórmula 1 y principalmente qué tiene que hacer Barrone para poder llegar a la Fórmula 1. La Fórmula 2 es la antesala de la Fórmula 1, es la categoría previa y es donde se miden los principales candidatos, las principales proyecciones jóvenes de pilotos que aspiran a llegar a lo más alto. En la Fórmula 2 hay 11 equipos de 2 pilotos cada uno, así que hay un total de 22 pilotos. Hay equipos que están íntimamente ligados con escuderías de la Fórmula 1, como Campos Racing y Red Bull, como Prema y Ferrari. Pero hay también equipos, te diría que son la mayoría, que no tienen representación en la Fórmula 1, sino que solo compiten en la Fórmula 2. Principal diferencia entre la Fórmula 1 y la Fórmula 2. En la Fórmula 2 los autos son todos iguales, o casi. En la Fórmula 1 hay una lista de regulaciones y cada equipo construye su auto en sus propias fábricas con sus propios ingenieros. En la Fórmula 2, en cambio, hay un solo fabricante, Dallara, que construye el auto para todos los equipos y después cada escudería lo personaliza, lo desarrolla, pero el auto base es el mismo y los construye a todos la misma fábrica. Z, ¿por qué en la Fórmula 2 los autos son todos iguales? Porque si lo que vos querés comprobar es el talento puro de los pilotos, no te sirve de nada tener una escudería que sea súper dominante y que gane todas las carreras. Así que la Fórmula 2 es mucho más pareja y también mucho más impredecible. Hay más resultados inesperados, hay más ganadores diferentes para las distintas carreras, hay también más choques. No obstante, si bien todos los autos son de la misma fábrica, hay equipos que son más exitosos que otros. Hay equipos que tienen principalmente más presupuesto, más capital y también que tienen más experiencia en la categoría y eso vale mucho. Y ahora me imagino que vas a querer saber qué tal es el equipo Bar Amstelfood Racing, el equipo Bar Racing, donde va a correr Nico Barrone el año que viene. Hablemos de su equipo y metámonos de lleno en la pregunta ¿qué tiene que hacer Barrone para llegar a la Fórmula 1? Bar Racing está a falta de 2 carreras que le quedan al campeonato de la Fórmula 2 anteúltimo en la tabla de constructores. El año pasado, en 2024, quedaron últimos en la tabla de la Fórmula 2. Así que vamos a ver las carreras el año que viene con tranquilidad, con la expectativa relativamente baja, porque es un equipo que tiene todavía mucho trabajo por delante. Pero, como te dije, es una categoría muy pareja donde abundan las oportunidades para destacarse. Y además, en la Fórmula 2, incluso estar en el equipo campeón de la categoría no es una garantía de nada. ¿Por qué, amigos y amigas? La Fórmula 2 es una categoría muy competitiva, muy jodida. Fórmula 2 suena a que estás cerca de la Fórmula 1, a que estás ahí nomás de llegar, pero en términos concretos lo cierto es que la Fórmula 1 todavía queda muy lejos. El año pasado fue sin dudas uno de los mejores de la historia de la Fórmula 2 y también una de las grandes excepciones en términos de lo que suele suceder con los pilotos de Fórmula 2. Gabriel Bortoleto fue campeón de la Fórmula 2 el año pasado, Isaac Hadjar fue subcampeón, Franco Colapinto, Kimi Antonelli y Olli Berman hacen a un total de 5 pilotos que el año pasado estaban en Fórmula 2 y este año están en Fórmula 1. Pero esto es muy raro que suceda. En 2023 el campeón de la Fórmula 2 fue Theo Pucher y hoy en día no está ni cerca de ocupar un asiento en la Fórmula 1. El año anterior, en 2022, Felipe Drugovich fue campeón de la Fórmula 2. Tampoco está corriendo en Fórmula 1, por ahí ni habías escuchado el nombre. Así que para que ustedes se den una idea de lo difícil que es, ni siquiera ser campeón de la Fórmula 2 alcanza para llegar a la Fórmula 1. Y mira cómo funcionará todo, que ni Kimi Antonelli, ni Olli Berman, ni Franco Colapinto fueron campeones ni subcampeones de la Fórmula 2 y hoy en día están corriendo en la máxima categoría. ¿Por qué? Porque la Fórmula 2 tiene eso, te da oportunidades. No estás en la Fórmula 1, pero estás ahí cerca, estás a 10 metros de donde todo sucede. Olli Berman era piloto de la academia de Ferrari. A Carlos Sainz le dio apendicitis 2 días antes de una carrera muy jodida en Jeddah. Lo tuvieron que llamar a Olli Berman. Subió de Fórmula 2 a Fórmula 1 para esa carrera, lo hizo muy bien y hoy en día está muy cómodamente en Fórmula 1 corriendo en el equipo Haas. Franco Colapinto hizo solamente una prueba, una práctica libre con Williams en Silverstone, pero unos meses después Logan Sargent no daba pie con bola, no rendía, lo tuvieron que cambiar, subieron a Colapinto, en su segunda carrera sumó puntos y el resto de la historia ya lo conoces. Entonces la Fórmula 2 no te garantiza llegar a la Fórmula 1, pero es un lugar donde los equipos de Fórmula 1 están permanentemente mirando y viendo qué pasa. A ver, quiero ser realista, no los quiero llenar de falsas expectativas. En términos de
posibilidades, la mayoría de los pilotos de Fórmula 2 no llega a la Fórmula 1. Pero si miramos las posibilidades, tampoco tenía muchas chances Nico Varrone de llegar a la Fórmula 2, tampoco tenía muchas chances de tener los resultados que tuvo en estos test de postemporada el año pasado. Y mirá dónde estamos ahora y mirá el riesgo que asume Varrone, que a diferencia de Colapinto, que tenía 20 años, Varrone va a tener 25 cuando arranque el campeonato de Fórmula 2 el año que viene, y tenía ofertas para correr en muchísimas categorías, ofertas de mucha guita, de mucho prestigio, para correr en Estados Unidos, para correr en Le Mans, para correr en Europa. Sin embargo, decide arriesgarse y salir de su zona de confort. Si acaso manejar superautos a 300 km por hora pudiera ser una zona de confort, pero ¿me entendés? Salir de ese lugar que ya conoce para arriesgarse y para venir acá a medirse contra estos pibitos que son todas las máximas promesas de cada país, para soñar y ojalá llegar a ocupar un lugar en la Fórmula 1. Y vos seguramente vas a querer ser parte de esto, vas a querer enterarte de lo que pasa en la Fórmula 2, vas a querer entenderla, vas a querer saber sus resultados. Y para eso no vas a querer un diario donde en este momento están googleando qué es la Fórmula 2 para poder hacer una nota, no vas a querer a un vendehumo en redes sociales, vas a querer ver y consumir a un tipo que tenga experiencia hablando y analizando la Fórmula 2. Estoy a tu servicio, así que suscríbete a Fórmula Z porque el año que viene, en 2026, cada paso que dé Nico Varrone en la Fórmula 2 lo vamos a hablar, lo vamos a analizar y lo vamos a comentar en este canal. Gracias por ver hasta acá y como siempre, nos vemos la próxima.